Hoy vamos a ver circuitos RC. Se llaman así porque son circuitos eléctricos que tienen resistencias y capacitores. Pero la R es por resistencias y la C es por capacitores. Pero en general pueden tener cualquiera de estos componentes. ¿Verdad? Tienen resistencias, tienen capacitores, tienen baterías y tienen también interruptores. Un interruptor es un dispositivo mecánico que corta la corriente o la puede volver a poner en circulación, ¿verdad? Y lo que permite es apagar o encender un circuito. Entonces, existen básicamente dos tipos de circuitos RC. Hay circuitos que lo que hacen es cargar un capacitor y hay otros que lo que hacen es descargar un capacitor. Entonces, la idea en un circuito RC es básicamente hacer una de dos cosas, o bien cargar un capacitor, darle carga eléctrica, o bien descargarlo. Un circuito RC típico se puede ver como este. Tenemos una batería que tiene una FEM y aquí tenemos un interruptor. Entonces, el interruptor es como un pedazo de alambre que tiene la posibilidad de moverse de un lugar al otro, ¿verdad? Si ustedes ven un diagrama donde aparezca algo como esto, lo que quiere decir es que esto es un interruptor. Entonces, el interruptor se conecta a otros componentes electrónicos, como un capacitor y una resistencia. Entonces, cuando el interruptor se encuentra en la posición B, el resto del circuito se desconecta de la batería, deja de influir la batería. Pero cuando se conecta el interruptor a la posición A, entonces la batería entra a funcionar dentro del circuito. Entonces uno puede, a partir del interruptor, decidir si quiere que la batería entre o no entre en juego dentro del circuito RC. Ahora, para analizar un circuito RC, tenemos que hacer uso de las leyes de Kirchhoff. Para un circuito RC no se vale hacer resistencias o capacitancias en serie o en paralelo. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden simplemente llegar y sumar una resistencia con una capacitancia, porque son cantidades físicas distintas, hay que tratarlas por aparte. Sin embargo, los capacitores, al igual que los resistores, tienen la propiedad de que obedecen las leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos a ver cómo hacer para analizar mediante las leyes de Kirchhoff este circuito. Entonces, en primer lugar, vamos a suponga que el capacitor está inicialmente descargado. Eso quiere decir que la carga eléctrica en el capacitor va a ser una función del tiempo. Cuando el tiempo es igual a cero, la carga del capacitor va a ser igual a cero. Vamos a decir que está inicialmente descargado y luego el interruptor se coloca en la posición A. En la posición A. Entonces, cuando yo muevo el interruptor a la posición A, ¿verdad? El circuito se va a ver de la siguiente forma. Voy a tener el capacitor, voy a tener la resistencia, voy a tener la batería y voy a tener además este pedacito de cable con la posición B. Ahora, este cable, como no se llega a conectar con el resto del circuito, decimos que esto que está aquí es un circuito abierto. Este cable constituye entonces un
circuito abierto. Un circuito abierto es cualquier cable o cualquier elemento, ¿verdad? Que no completa una vuelta entera, o sea, que no forma un circuito, ¿verdad? Entonces, un circuito abierto no participa eléctricamente en el circuito, ¿verdad? Porque ese elemento no transporta corriente. No transporta corriente porque el cable no está conectado nada más. Entonces, para nuestros fines, el circuito es completamente equivalente a ignorar esto. O sea, el circuito consiste únicamente de la batería, del capacitor y de la resistencia. ¿Ok? Entonces, vemos que en este circuito tenemos únicamente una malla. Es posible encontrarse con otros circuitos RC más complicados que este. O sea, pueden haber circuitos que tengan 2, 3, 4 mallas, ¿verdad? Sin embargo, las ideas que uno aplica para los circuitos se deducen a partir de este circuito más sencillo. Entonces, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para analizar este circuito. Como solamente hay una malla, entonces no tiene caso aplicar la ley de nodos, porque no hay ningún nodo, ¿verdad? Vamos a aplicar únicamente la ley de mallas. Entonces, para aplicar la ley de mallas hace falta definir dos cosas importantes. En primer lugar, tenemos que definir la corriente eléctrica que circula por el circuito. Vamos a decir que hay una corriente I. Nada más que ahora, la corriente la vamos a poner con una I minúscula. La I minúscula se utiliza cuando nosotros permitimos o suponemos que es posible que la corriente no sea constante. Esta corriente eléctrica vamos a ver que varía con el tiempo. Entonces la corriente sale y se regresa a la batería. Una cosa muy importante, la corriente eléctrica realmente no atraviesa el capacitor. Es decir, una placa del capacitor adquiere carga eléctrica positiva, mientras que la otra placa se carga negativamente, pero las cargas eléctricas realmente no saltan de una placa a la otra. Lo que hace el capacitor es cargarse, o sea, acumula carga eléctrica en sus placas. Cuando la placa de la derecha adquiere carga negativa, entonces la placa de la derecha tira partículas positivas que continúan con la corriente hasta llegar a la batería. Pero eventualmente vamos a llegar a un momento en el cual el capacitor va a alcanzar la carga eléctrica más grande que puede tener. Cuando la carga eléctrica llega a su punto máximo, decimos que el capacitor se cargó o se saturó. Y en ese momento, el circuito eléctrico ya no va a poder conducir más corriente eléctrica. Vamos a decir que el capacitor en algún momento dado va a tener una carga eléctrica QT, Q minúscula, porque es una función que depende del tiempo. Y también vamos a definir la malla. La malla es importante porque la malla es lo que nos permite aplicar la ley de mallas. Recuerden que la malla no es lo mismo que la corriente. La malla es un camino que seguimos para analizar el circuito. Entonces vamos a decir que hay una malla que sale por este lado, ¿verdad? Continúa por acá, pasa por el capacitor, pasa por la resistencia y se regresa de vuelta a la batería. Entonces, esta es la malla. En este caso, yo defino la malla como paralela a la corriente eléctrica, pero eso es arbitrario. Si yo hubiera querido, también hubiera podido definir la malla como antiparalela. Eso no importa. Entonces, cuando yo defino la malla, lo que hago a continuación es aplicar la ley de mallas. La ley de mallas lo que decía es que la sumatoria de los potenciales eléctricos alrededor de la malla tienen que ser igual a cero. En este caso, el circuito eléctrico tiene tres elementos. Tiene la batería, tiene el capacitor y tiene la resistencia.
Por lo tanto, la suma de los potenciales de los tres tiene que ser igual a cero. Es decir, el potencial de la batería más el potencial del capacitor más el potencial de la resistencia tienen que sumar cero. Pero yo tengo que darle una interpretación a cada uno de esos potenciales, ¿verdad? Dependiendo del tipo de dispositivo que sea, los potenciales pueden ser constantes, pueden depender de la corriente o pueden depender de otras propiedades, ¿verdad? En el caso específico del capacitor, el potencial eléctrico depende de la carga eléctrica. Entonces, recordemos por un momento cuáles eran las convenciones de signos que vimos para la clase pasada. Empecemos por el potencial de la batería. Cuando yo definía que la corriente eléctrica salía por el terminal positivo de la batería, en ese caso, el potencial se toma como positivo. Por lo tanto, el potencial de la batería lo voy a tomar como si fuera más la FEM, ¿ok? Es positivo porque yo estoy definiendo mi corriente eléctrica de manera tal que sale por el terminal positivo de la batería. Después continuamos y llegamos a el capacitor. Si ustedes se acuerdan, es posible relacionar la capacitancia con el potencial eléctrico y con la carga eléctrica que almacena el capacitor en cierto momento dado. Entonces, cuando nosotros trabajemos con un capacitor como este, la convención de signos va a ser la siguiente. Cuando la corriente eléctrica entra por la placa que tiene carga eléctrica positiva, vamos a decir que el potencial del capacitor va a ser igual a menos la carga eléctrica entre el valor de la capacitancia. Esta fórmula realmente lo único que representa es la definición de capacitancia. Ustedes se acuerdan, la capacitancia se definía como la carga entre el potencial, ¿verdad? Pero le tengo que poner un signo negativo para poder, atenerme a la convención de signos con la que estoy trabajando. Porque estoy asumiendo que la corriente eléctrica está entrando por el terminal positivo del capacitor. Y finalmente, vamos con la resistencia. Cuando la corriente eléctrica era paralela a la dirección de la malla, como en este caso, el potencial de la resistencia se toma como una cantidad negativa. Entonces, el potencial de la resistencia es menos la corriente por la resistencia. De manera tal que esta ecuación, cuando yo la desarrollo, se convierte en la siguiente. La FEM menos la carga entre la capacitancia menos la corriente. Ojo, la corriente puede depender del tiempo. Entonces la voy a dejar como una función del tiempo. Por la resistencia es igual a 0. Ok, esa fórmula, así como está, puede parecer que no es muy útil. Porque esa fórmula depende de dos variables que dependen del tiempo. Depende de la carga eléctrica y depende de la corriente. Así que, así como está escrita, a mí todavía no me dice de qué forma es que la corriente y que la carga eléctrica van a cambiar con el tiempo. Sin embargo, esta fórmula yo tengo que combinarla con otra fórmula que hemos visto al principio del curso. Vean que la carga eléctrica que gana el capacitor está relacionada con la corriente eléctrica. De hecho, la corriente eléctrica deberíamos decir que es igual a la derivada de la carga eléctrica con respecto
al tiempo. Es decir, entre mayor sea el valor de la corriente, más rápido va a cambiar la carga eléctrica que está guardada en el capacitor. Cuando la corriente eléctrica sea igual a cero, la carga del capacitor va a dejar de cambiar. Entonces, yo puedo combinar estas dos ecuaciones en una sola. Esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. Vamos a continuar en la siguiente pizarra. Entonces, la ecuación 1 dice que la FEM menos la carga entre la capacitancia menos la corriente por la resistencia es igual a cero. Y la ecuación 2 dice que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Cuando yo combino las dos fórmulas, me puedo quedar con una fórmula que dependa solamente de la carga eléctrica. La FEM menos la carga con respecto, pero menos la carga dividida entre la capacitancia, menos. Y ahora, aquí voy a sustituir la corriente por la derivada de la carga. Entonces va a ser la derivada de la carga con respecto al tiempo por la resistencia. ¿Ok? Y ahora sí, esta ecuación depende únicamente de la carga eléctrica y ya no depende de la corriente. Ahora, tal vez ustedes, algunos que ya hayan llevado el curso de ecuaciones diferenciales, puedan saber que esta es una ecuación diferencial de primer orden para la carga eléctrica. Entonces, ustedes pueden trabajar esta ecuación para ver de qué manera es que la carga depende del tiempo. Cuando ustedes lleguen el curso de ecuaciones diferenciales, van a ver un montón de métodos diferentes para resolver una ecuación diferencial. Sin embargo, cuando la ecuación es de primer orden, la solución es relativamente sencilla. Lo que hacemos en primer lugar es, despejar la derivada. Primero despejamos la derivada. Entonces, yo empiezo a partir de esta ecuación y planteo la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Es igual a todo lo demás. Entonces, todo lo demás es la carga entre la capacitancia menos la FEM y dividido entre la resistencia. ¿Ok? No, mentira, lo hice mal, ¿verdad? Es la FEM menos la carga. A ver si, la FEM menos la carga entre la capacitancia. Ahora, el siguiente paso va a ser el siguiente. Vamos a despejar todas las cantidades que dependan de Q hacia la izquierda y las que dependen del tiempo hacia la derecha. Este paso es relativamente sencillo, porque la carga eléctrica aparece solamente en dos lugares. La carga eléctrica aparece, eh, aparece aquí y aparece acá. Mientras que el tiempo aparece únicamente acá y no aparece en ningún otro lado de esta ecuación. Entonces,
esto se convierte en dq entre epsilon menos q entre c igual a dt entre r. ¿Ok? Lo que hago es que paso los diferenciales a los dos lados de la ecuación. Ahora, lo que sigue en este caso es integrar, ¿verdad? Pero antes de integrar, voy a hacer una simplificación adicional. Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar ambos lados por 1 entre la capacitancia, menos 1 entre la capacitancia. Entonces, me va a quedar dq entre q menos la capacitancia por la FEM igual a menos dt entre RC. Ahora sí, esta ecuación la integramos. La integral del lado izquierdo se hace desde la carga eléctrica cuando el tiempo es 0 hasta la carga eléctrica cuando el tiempo alcanza un valor dado, Q de t. Mientras que la integral del lado derecho, que se hace con respecto al tiempo, empieza cuando el tiempo es 0. Entonces, para eso vamos a utilizar una variable con prima para diferenciar la variable de integración de los límites de integración. Entonces, empieza cuando el tiempo t' es igual a 0 y termina cuando el tiempo t' es igual a un tiempo t dado. ¿Ok? Y procedemos a hacer la integral. La integral de la izquierda, la integral que hacemos con respecto a la carga eléctrica, es una integral logarítmica, porque tenemos que calcular la integral de 1 entre q, ¿verdad? Mientras que la integral de la derecha es una integral sencilla porque el tiempo no aparece en el integrando. Vamos a ver, continuamos con este cálculo en la siguiente pizarra para hacerlo con más detalle. La integral de dq sobre q menos la capacitancia por epsilon desde q en el tiempo igual 0 hasta q en el tiempo t es igual a menos dt por rc desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. Esta integral del lado izquierdo entonces es igual a el logaritmo natural de q menos la capacitancia por epsilon desde q cuando el tiempo es igual a 0 hasta cuando q tiene un valor q de t. Mientras que la integral de la derecha es menos t entre rc, menos t', desde t igual 0 hasta t' igual t. ¿Verdad? Y cuando yo evalúo esto, entonces me queda que el logaritmo natural de la carga eléctrica con respecto al tiempo menos la capacitancia por epsilon entre la carga eléctrica inicial menos c por epsilon es igual a menos t entre rc. Yo sé que este procedimiento se ve muy largo. De hecho, en el libro viene explicado, pero bueno, tal vez sea bueno que yo lo vaya desarrollando para que ustedes vean cuáles son las propiedades importantes de todo esto. Lo que quiero hacer ahora es despejar la carga eléctrica. Para hacerlo, me voy a quitar el logaritmo. Y para hacer eso, tengo que sacar la exponencial del lado derecho de la ecuación. Entonces, la carga eléctrica con respecto al tiempo menos c por epsilon entre la carga inicial menos c por epsilon es igual a e a la menos t entre rc. Y finalmente, esto quiere decir que la carga eléctrica en función del tiempo es igual a c
por epsilon por la carga eléctrica inicial, no, perdón, C por epsilon más, ahora sí, la carga eléctrica inicial menos C por epsilon por E a la menos T entre RC. El problema nos decía que el capacitor empezaba descargado. O sea, que la carga eléctrica cuando el tiempo era igual a cero es igual a cero. Entonces, eso quiere decir que yo puedo tomar esto como cero y por lo tanto decir que la carga eléctrica es igual a C por epsilon por 1 menos E a la menos T entre RC. Tal vez sea bueno explicar algunas propiedades importantes de esa función, ¿verdad? Lo que quiere decir es que el capacitor va ganando carga eléctrica conforme va pasando el tiempo. Al principio la carga va a ir acumulándose muy rápido, pero conforme vaya pasando el tiempo, la carga eléctrica se va a ir estabilizando en torno a un valor máximo. Vamos a hacer un gráfico de esta función. Entonces, la carga eléctrica es igual a C por epsilon por 1 menos E a la menos T entre RC. Eso quiere decir que cuando la carga eléctrica se evalúa, cuando el tiempo es igual a cero, debería ser igual a C por epsilon, ¿verdad? Porque la exponencial se cancela con el 1. Entonces, perdón, cuando el tiempo es igual a cero, debería ser igual a cero porque la exponencial se cancela con el 1, ¿verdad? Mientras que cuando evaluamos el límite para tiempos muy grandes de la carga eléctrica, esto es el límite cuando el tiempo tiende a infinito de C por epsilon por 1 menos E a la menos T entre RC. Esto que está aquí tiende a cero, ¿verdad? Para tiempos muy grandes, la exponencial se desvanece y esto alcanza un valor de C por epsilon. Entonces, esto que está acá representa la carga máxima del capacitor. Cuando yo lo grafico, yo hago en el eje Y la carga eléctrica y en el eje X el tiempo. Y aquí yo dibujo una línea asintótica. Esta línea asintótica representa el valor máximo que puede alcanzar la carga eléctrica, que es la capacitancia multiplicada por la FEM de la batería. Y entonces la carga eléctrica va aumentando y se va acercando asintóticamente al valor máximo, pero nunca lo alcanza. Entonces, el capacitor va ganando carga conforme va pasando el tiempo. Empieza en cero y va subiendo. Ahora, existe una cantidad importante en esta fórmula que es esto que está dividiendo al tiempo, R por C. Uno puede decir que la carga eléctrica es igual a C por epsilon por 1 menos E a la menos T entre tau. Entonces, tau es igual a RC y a esto se llama
la constante de tiempo del circuito. Cuando nosotros multiplicamos una resistencia por una capacitancia, nos da una cantidad que tiene unidades de tiempo. El valor de tau está relacionado, podríamos decir, con la cantidad de tiempo que hay que esperar para que el capacitor alcance cierto valor de carga eléctrica, ¿verdad? La constante de tiempo no es, ciertamente, no es lo mismo que el tiempo que hay que esperar para que el circuito se cargue por completo, porque de hecho nunca se carga por completo, hay que esperar un tiempo muy grande. Pero la constante de tiempo, ¿verdad? Nos dice cuánto tiempo hay que esperar para que la carga eléctrica alcance la mayor parte de su valor. Es una medida arbitraria, o sea, no es una medida exacta. Uno puede demostrar que cuando el tiempo, vamos a ver, cuando el tiempo es igual a tau, entonces el capacitor adquiere una carga que tiene el siguiente valor. Cuando el tiempo es igual a tau, esto es C por epsilon por 1 menos E a la menos tau entre tau. O sea, es C por epsilon por 1 por 1 menos E a la menos 1. Y esto es aproximadamente igual a 0.63 veces C por epsilon. Entonces aquí es 0.63 C por epsilon. O sea, es para alcanzar esa fracción de la carga eléctrica máxima. En algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Serway, llaman a la constante C por epsilon, le llaman la carga máxima. Entonces, la carga eléctrica sería C por epsilon por 1 a la E, por 1 menos E a la menos T entre RC, y llamamos tau a RC. Entonces, esto es igual a la carga máxima por 1 menos E a la menos T entre tau. Esa es la forma en la que viene normalmente esta ecuación. Y esta es la ecuación que dice entonces cómo es que el capacitor se va cargando. Ahora bien, nosotros podemos también calcular con esto la corriente eléctrica del circuito. La corriente es otra historia. La corriente se calcula derivando la carga con respecto al tiempo. Entonces, la corriente también depende del tiempo y es igual a dQ dt. Es la derivada de esto. Entonces, es derivar con respecto al tiempo C por epsilon menos C por epsilon por E a la menos T entre RC. Y entonces, la corriente eléctrica sería igual a menos C por epsilon entre RC por E a la menos T entre RC. La corriente eléctrica, podríamos preocuparnos, de hecho, nada más por determinar su magnitud, ¿verdad? En este caso, la magnitud de la corriente eléctrica es C por epsilon entre RC por E a la menos T entre RC es igual a la carga máxima entre tau por E a la menos T entre tau. La corriente eléctrica disminuye exponencialmente. De hecho, la corriente máxima
es igual a C por epsilon entre RC. O sea, es igual a epsilon entre R. Tal vez vale la pena graficarla para explicar sus propiedades. Entonces, la corriente eléctrica en función del tiempo es igual a epsilon entre R por E a la menos T entre RC. Si yo hago un gráfico de la corriente eléctrica en función del tiempo, entonces, la corriente empieza con un valor máximo que es igual a la FEM dividida entre la resistencia. Y después va bajando exponencialmente hasta que prácticamente, ¿verdad?, se acerca a cero. Cuando el tiempo es muy grande, ¿verdad? Cuando el tiempo es muy grande, la corriente eléctrica tiende a cero. Esto es cero, ¿verdad? Es igual a cero. Que es distinto a lo que ocurre con la carga eléctrica. Más bien la carga eléctrica tiende a aumentar con el tiempo, pero la corriente tiende a disminuir, o por lo menos la magnitud de la corriente, ¿verdad? Que es lo importante. Da negativa, pero el negativo lo que representa es simplemente la dirección del movimiento de la corriente, no representa la magnitud. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ok. Ahora, ¿cómo es que se entiende, digamos, que la corriente eléctrica se haga muy pequeña para tiempos muy grandes? Bueno, para eso vamos a recordar cómo es que era el circuito eléctrico. El circuito eléctrico tiene un capacitor. Entonces, al puro principio, el circuito eléctrico permite el movimiento de cargas muy fácilmente. Por lo tanto, hay una corriente eléctrica grande en el circuito, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo y el capacitor va adquiriendo carga eléctrica, es cada vez más y más difícil que siga circulando corrientes eléctricas. Por lo tanto, llega un punto en el cual la corriente eléctrica se hace cero y el capacitor alcanza su carga eléctrica máxima, se satura. Si ustedes ven, la carga eléctrica del capacitor crece con el tiempo hasta que se satura, ¿verdad? Mientras que la corriente eléctrica disminuye con el tiempo hasta que se satura. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro el circuito que tenía al puro principio, pero ahora muevo el interruptor hacia la posición de B? En ese caso, el circuito eléctrico empezaría a descargarse. Descarga el capacitor. Entonces, ahora voy a hacer el mismo circuito, ¿verdad? Aquí va a estar la batería con la FEM, pero ahora esto va a quedar abierto. Voy a tener el capacitor, voy a tener la resistencia y voy a tener el resto del circuito aquí. Entonces, este era el punto B y este era el punto A. Aquí se forma entonces un circuito abierto. Como hay un hueco, entonces la corriente eléctrica ya no puede pasar. Por lo tanto, no hay un movimiento
corrientes a través de la batería, solamente a través de la resistencia. Entonces, voy a definir ahora mi malla con los elementos que están del lado derecho. Como la batería ya no está afectando, entonces yo puedo simplemente quitarla. La voy a ignorar porque no está haciendo nada ahí. Vamos a suponer que hay una corriente eléctrica que avanza en esta dirección y que hay una malla eléctrica afuera. En este caso, la ley de Kirchhoff es muy sencilla. Solo hay que tomar en cuenta el potencial del capacitor y de la resistencia. Sumatoria de potenciales es igual a cero. Y la sumatoria de potenciales sería igual que en el caso anterior, pero ahora sin la batería. Entonces sería menos, bueno, sería el potencial del capacitor más el potencial de la resistencia igual a cero, ¿verdad? Y esto sería entonces igual a menos la carga del capacitor en función del tiempo entre la capacitancia menos la corriente en función del tiempo por la resistencia igual a cero. Eh, Tomo también la corriente eléctrica como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y la ecuación que me queda entonces es menos la carga entre C menos la derivada con respecto al tiempo por R igual a cero. Y ahora también busco despejarlo. Despejo la derivada. Dq dt es igual a menos Q entre C entre R, ¿verdad? Y acomodo esto de manera tal que me quede las cargas de un lado y los tiempos del otro. Entonces, dq entre Q es igual a menos dt entre RC. Este negativo es muy importante no pasarlo por alto porque lo que quiere decir después va a ser que la carga eléctrica va a disminuir exponencialmente. E integro el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo se integra desde la carga cuando el tiempo es igual a cero hasta el valor de la carga cuando el tiempo esté. Mientras que la integral del lado derecho la hacemos con respecto a una variable de integración t', desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. Esta integral es muy fácil porque es de q entre q, eso es un logaritmo. Y la integral de la derecha es fácil porque la integral no depende del tiempo, realmente, ¿verdad? Entonces, a la hora de integrar de q entre q, desde q igual Q cuando el tiempo es igual a 0 hasta Q cuando Q es igual a Q en un tiempo t igual a menos la integral de dt' entre RC desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. El lado izquierdo se convierte en logaritmo de Q desde Q cuando el tiempo es 0 hasta Q cuando el tiempo es t. Y el lado derecho se convierte en menos t' entre RC desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. Y esto es logaritmo de Q con respecto al tiempo entre Q cuando el tiempo es 0 igual a menos t entre RC.
Finalmente, yo despejo la carga con respecto al tiempo y me queda que la carga con respecto al tiempo es la carga inicial por E a la menos T entre RC. Entonces, la carga eléctrica también, en este caso, cambia exponencialmente. Pero como el capacitor está descargándose, está perdiendo carga, entonces está disminuyendo el valor de su carga eléctrica. Al igual que la vez pasada, yo puedo llamar la constante de tiempo RC y Q, cuando el tiempo es igual a cero, es la carga inicial. Ojo, una cosa muy importante. Cuando el capacitor se está descargando, la carga inicial no puede ser igual a cero, porque de otra forma no podría descargarse, ¿verdad? Siempre asumimos que la carga inicial es un valor distinto de cero. Entonces, la carga eléctrica será igual a la carga inicial por E a la menos T entre tau. Si yo grafico la carga eléctrica en función del tiempo, me queda entonces como una exponencial. Este valor sería la carga inicial y después la carga eléctrica va bajando exponencialmente hasta que el capacitor se descarga por completo. Por otro lado, también podemos calcular la magnitud de la corriente. La corriente sería la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es decir, es la derivada de la carga inicial por E a la menos T entre RC. Y esto sería igual a menos la carga inicial entre RC por E a la menos T entre RC. Como ven, la corriente eléctrica también es una función que decae exponencialmente. De hecho, este factor que está acá podríamos asociarlo con la corriente eléctrica inicial, ¿verdad? Rápidamente hagamos el dibujo. La magnitud de la corriente con respecto al tiempo también decae exponencialmente. Decae exponencialmente. Entonces, lo que quiere decir es que al puro principio, el capacitor deja pasar mucha corriente, ¿verdad? Pero después se va saturando y ya no transporta más corriente. Ahora, este tema que está aquí puede parecer que es muy formulero al puro principio, ¿verdad? Pero de hecho hay algunos trucos útiles que simplifican considerablemente algunos problemas de circuitos RC. Que vamos a verlos a continuación. Entonces, en un circuito RC sucede lo siguiente. 1. Cuando el capacitor está completamente descargado, se comporta como un alambre sin resistencia.
Muy importante, porque lo que quiere decir es que uno puede ignorar un capacitor cuando está completamente descargado. Pero, ojo, porque cuando el capacitor se carga por completo, no deja pasar nada de corriente. Por lo tanto, se puede tratar como si fuera un circuito abierto. O sea, como si no dejara pasar nada de corriente. Esto es válido, digamos, estas observaciones son válidas cuando tenemos un capacitor que se está cargando, o sea, cuando el capacitor está aumentando su carga eléctrica. Más bien, cuando se está descargando, sucede algo que podríamos interpretar como lo opuesto. Cuando está descargando, entonces, al puro principio, deja pasar la corriente. Pero cuando se descarga por completo, la corriente eléctrica tiende a cero. Vamos a hacer un ejemplo. Este problema lo tengo en la 9ª edición. Se los voy a pasar a Telegram. Considere el siguiente en un circuito RC en serie, como el que tiene en la figura, para el cual la resistencia R es igual a 1 mega ohm, la capacitancia es igual a 5 microfarads y la FEM de la batería es 30 volts. Determine A, la constante de tiempo del circuito. B, la carga máxima en el capacitor después de que el interruptor se cierra. C, determine la corriente en el resistor 10 segundos después de haber cerrado el interruptor. Este es un problemita sencillo de un circuito RC. Aquí suponemos que el interruptor se cierra, ¿verdad? Entonces, la resistencia vale 1 mega ohm, o sea, vale 10 a la 6 ohms. La FEM vale 30 volts y la capacitancia vale 5 microfarads. O sea, 5 por 10 a la menos 6 farads. Entonces, sin hacer ningún cálculo usando la ley de Kirchhoff, vamos a contestar estas preguntas. La primera pregunta dice, determine la constante de tiempo del circuito. Cuando en un circuito eléctrico existe únicamente una resistencia y un capacitor, entonces podemos decir con total seguridad de que la constante de tiempo es igual a la resistencia por la capacitancia. Si fuera el caso de un circuito donde hay más de una resistencia y más de una capacitancia, entonces tendríamos que tomar R equivalente y C equivalente, ¿verdad? Pero como solo hay uno de cada uno, entonces es lo mismo que eso.
La constante de tiempo, entonces, sería igual a 10 a la 6 ohm por 5 por 10 a la menos 6 farads. Y estos son 50 segundos. Cuando multiplicamos ohm por farad, tiene que dar segundo porque son unidades del sí. Yo sé que no es para nada obvio cuando uno lo ve de esta forma, pero bueno, son unidades del sí. La pregunta B dice, determine la carga máxima en el capacitor después de que el interruptor se cierra. Ok, para calcular la carga máxima, hacemos el siguiente análisis. Cuando el circuito alcanza la carga máxima, la corriente eléctrica se viene abajo. Por lo tanto, el potencial del resistor es igual a cero. Esta observación es muy importante hacerla cualitativamente porque después nos simplifica mucho el análisis del problema. Cuando el capacitor se carga por completo, deja de haber corriente eléctrica. Y cuando la corriente eléctrica se hace cero, entonces el potencial eléctrico del capacitor, perdón, de la resistencia se hace cero. Entonces, en ese caso, yo puedo tratar al circuito como si estuviera hecho por un capacitor y una batería nada más. Y el capacitor alcanza la carga eléctrica máxima. Estoy ignorando la resistencia porque en este caso yo sé que la corriente eléctrica se viene para abajo, se hace igual a cero. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es que el potencial del capacitor tiene que ser de hecho igual a la FEM. Y el potencial del capacitor es igual a la carga máxima entre la capacitancia. Por lo tanto, la carga máxima es igual a la capacitancia por la FEM. ¿Ok? Entonces esto es igual a 5 por 10 a la menos 6 farads por 30 volts. Cuando multiplicamos farad por volt, eso nos da coulombs. ¿Cuánto da? 1.5 por 10 a la menos 4 coulombs. Esa sería la carga eléctrica máxima del capacitor RC. Finalmente, tenemos la pregunta C que dice, determine la corriente eléctrica en el resistor 10 segundos después de haber encerrado el interruptor. Ok, vean que nos piden calcular la corriente eléctrica en un tiempo de 10 segundos. Los 10 segundos son considerablemente más pequeños que no, mentira. 10 por 5 por eso era menos 6 es 5 segundos, perdón, 5 segundos. Entonces, es de esperar que para un tiempo de 10 segundos, la corriente eléctrica sea muy pequeña. ¿Cómo se calcula eso?
Bueno, muy fácil. Recordemos que la corriente eléctrica es igual a la corriente eléctrica inicial por E a la menos T entre tau, donde tau es igual a 5 segundos. Y la corriente eléctrica inicial no la tenemos, pero la podemos calcular muy fácil. ¿Cómo? Bueno, al puro principio del problema, cuando la corriente empieza a circular, el capacitor se comporta como un circuito cerrado, o sea, se comporta como si no estuviera ahí. Entonces, en un tiempo t igual a 0, yo puedo tratar al circuito como si estuviera hecho por una resistencia y una FEM, y nada más. No tomo en cuenta el capacitor porque cuando el tiempo es igual a 0, el potencial del capacitor es igual a la carga eléctrica cuando el tiempo es igual a 0 y eso es igual a 0. Entonces es como si no estuviera, como si no hubiera nada ahí. O sea, si solo hubiera alambre. Entonces eso quiere decir que en este caso la FEM es igual a la corriente inicial por la resistencia. Y por lo tanto, la corriente inicial es igual a la FEM entre la resistencia. Entonces, la corriente eléctrica en función del tiempo es igual a la corriente inicial por E a la menos T entre tau y es igual a la FEM entre la resistencia por E a la menos T entre tau. Entonces, cuando el tiempo es igual a 10 segundos, tenemos que la corriente eléctrica es 30 volts entre 10 a la 6 ohms por E a la menos 10 segundos entre 5 segundos. Va a dar un número muy pequeño. 4.06 por 10 a la menos 8, no, a la menos 6, perdón, a la menos 6 amperes. Amperes. ¿Eh? Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profesor, disculpe, yo tengo pero de un ex rápido, pero no sé si usted va a dar hora de consulta la otra semana o así. ¿Cuál es la duda? Entonces, 49 de la novena edición, no me queda muy claro por qué la respuesta creo que de la segunda pregunta, pero no ¿La sé si 49 de cuál? ¿De cuál capítulo? el examen rápido en la 849, la página 849 del Serway. Voy. Considere el circuito de la figura y suponga que la batería no tiene resistencia interna. Justo después de cerrar el interruptor, ¿cuál es la corriente de la batería? Ok, hagamos esto. Voy a tomarle foto para que lo vean.
la figura 28-18. Ok. Entonces, justo después de cerrar el interruptor. Cuando yo cierro el interruptor, el circuito de esa figura queda como la batería con R, el capacitor C y R, ¿verdad? O sea, hay que suponer que las dos R son iguales, ¿verdad? Y que C y epsilon son constantes. Ok. Pero en este caso, ¿verdad? El capacitor se está empezando a cargar. Cuando se empieza a cargar, se comporta como un alambre sin resistencia. Eso es válido únicamente cuando se está recién empezando a cargar. De hecho, la pregunta lo que nos dice es, determine la corriente justo después de cerrar el interruptor. Entonces, si yo puedo tratar al capacitor como si fuera un alambre sin resistencia, el circuito es matemáticamente equivalente a este. Es como si yo tuviera una batería y tuviera dos resistores en paralelo, ¿verdad? Ignorando el capacitor. ¿Por qué? Porque apenas empieza a cargar, el valor de la capacitancia, el valor del potencial del capacitor es cero. Yo lo que quiero es calcular la corriente que pasa por la batería. O sea, yo quiero calcular el valor de esta corriente I. Entonces, lo que hago es calcular R equivalente. Como están en paralelo, entonces 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R más 1 entre R. Es igual a 2 entre R. Por lo tanto, R equivalente es igual a R medios. Entonces, este circuito se convierte en una batería conectada con una resistencia R equivalente que es igual a R medios. Y ahora sí, ¿qué valor tiene la corriente? La corriente eléctrica tiene que ser igual a la FEM entre R equivalente. O sea, es igual a 2 veces la FEM entre R. Ahí dice cuál es la respuesta correcta. Debería ser la C entonces. Sí. Es la C. ¿Ok? Pero entonces que yo, o sea, yo puedo resolver el problema sin plantear realmente ninguna ecuación diferencial. Lo único que tengo que tener bien claro es cómo se comportan los capacitores al principio y al final. Y ya con eso yo puedo prácticamente contestar cualquier cosa. Queda claro sí. Sí, mi duda surge también, bueno, más que todo en el segundo punto, en Mira, el segundo punto. Sí, ya voy. Y después dice, después de un tiempo muy largo, ¿cuál es la corriente en la batería? Elija entre las mismas opciones. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, el capacitor no deja pasar corriente. Entonces, mucho tiempo después, el capacitor no deja pasar corriente. Entonces, es como si el circuito fuera la FEM, la primera resistencia, y yo tuviera aquí la otra resistencia y nada más. O sea, tengo esto aquí vacío porque el capacitor no deja pasar corriente. Entonces, como el capacitor
ya no me deja pasar corriente, yo puedo entonces interpretarlo como que esta otra resistencia no está haciendo nada. Por lo tanto, la corriente eléctrica, en ese caso, fluye directamente de la batería al resistor. Y la corriente debería ser igual a la FEM entre R. O sea, la corriente se divide a la mitad. Entonces debería ser la respuesta de epsilon entre R. Ok, sí, gracias. ¿Ok? Sí, voy a dar, como siempre, consulta el martes de otra semana por si ustedes quieren llegar, ¿verdad? Hacer dudas. Vamos a ver, ¿alguien quisiera proponer otro ejemplo? ¿O alguna duda que hayan visto que no sepan cómo se resuelve? Bueno, si no, entonces dejémoslo hasta acá. ¿Ok? Podemos dedicarnos lo que queda de clases a atender dudas, porque ya esa es toda la materia que entra. Muchas gracias, profe. Gracias. Les recuerdo entonces que las clases bueno, las consultas en realidad son los martes a las 4, ¿verdad? Pero bueno, si tienen dudas me pueden escribir en cualquier momento y yo los ayudo por el chat. Bueno, Gracias. entonces nos vemos. Muchas gracias, profe, por bien. Muchas Gracias. gracias, Buenos profe. días, profe, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, Sí, un detalle nada más. ajá. Es que fui al baño y seguro no escuché. Y con respecto a los quizzes, para estar seguro, es hasta el 22. Mm, Ya le digo. O sea, es la fecha que dice la carta. Habían 3 semanas entre el último quiz y el que viene después. Y el que viene después es entonces ¿qué día es? Es que en mediación sale que es el 22, que sería el domingo en 8. Entonces nada más para estar seguro. Sí, el 22 es domingo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, el 22, sí. Pero después el siguiente quiz cae una semana después, o sea, caería el 29. Y ya sería todo. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Una consulta. ¿Sí? Entonces, este martes igual nos conectamos, digamos, como a las 5 a aclarar dudas o en el horario de consulta. No, o sea, mis clases son